Bienvenidos amantes del misterio y lo desconocido. Hoy traigo una historia real que ha sobrevivido dentro de una familia marcada por lo sobrenatural. Una historia que comenzó hace décadas, pero cuyo eco aún sigue resonando en las noches silenciosas. Dicen que todo empezó con un pacto. El abuelo materno de la familia, en su desesperación, buscó favores en fuerzas oscuras. Nadie sabe qué pidió ni qué entregó, pero desde entonces, las generaciones descendientes quedaron ligadas a lo inexplicable. No era raro escuchar entre susurros que esa familia cargaba con una sombra invisible. Mientras otras casas del vecindario descansaban tranquilas, la de ellos siempre tenía velas encendidas, oraciones a medianoche y vigilias que parecían nunca acabar. El protagonista de esta historia nació dentro de esa herencia maldita. Era apenas un bebé, inocente y ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Pero, aunque no entendía nada, desde sus primeros meses ya era objetivo de fuerzas que parecían empeñadas en reclamarlo. La primera experiencia ocurrió cuando tenía 6 meses. En ese tiempo sus padres vivían en la casa de la abuela paterna, en un cuarto improvisado al fondo del terreno. Era una vivienda humilde, pequeña, pero rodeada de un enorme patio donde el silencio nocturno se volvía casi opresivo. Una madrugada cualquiera, la madre despertó sobresaltada. Al abrir los ojos, instintivamente tocó el espacio en medio de la cama, donde siempre estaba su hijo. Pero aquella noche, sus manos no encontraron nada. Desesperada, gritó con todas sus fuerzas: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». El eco de su voz recorrió la casa entera y despertó a todos los presentes. La familia corrió fuera del cuarto, revisando cada rincón con linternas improvisadas y lámparas de petróleo. El corazón de la madre palpitaba con tal fuerza que parecía querer salirse del pecho. La sensación era clara: algo antinatural había ocurrido. Entonces, lo vieron. El bebé estaba tirado a pocos metros del portón principal de la casa, completamente dormido. No lloraba, no se movía, pero su pequeño cuerpo estaba empapado en orina. Lo más aterrador fue que no había forma de que él hubiera llegado ahí por sí solo. El portón estaba cerrado con tranca de hierro, demasiado alto y pesado para que un niño tan pequeño lo cruzara. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La madre corrió a levantarlo, llorando, desconsolada. El niño seguía con los ojos cerrados, respirando lentamente, como si jamás hubiera notado lo ocurrido. Pero para la familia no quedaba duda. A alguien o algo lo había tomado y lo había dejado ahí intencionalmente. Las abuelas, con el rostro pálido, dijeron lo que todos temían: Anson, las brujas han venido por él. El ambiente en la casa se volvió más pesado, cargado de miedo y de rezos entrecortados. Durante varias noches después, los perros del vecindario aullaban sin descanso frente a la casa. Las gallinas se agitaban como si algo invisible caminara entre ellas. Cada ruido, cada sombra, parecía un presagio de que aquello no había terminado. La familia empezó a dormir con velas encendidas junto al niño. Algunos aseguraban ver sombras pequeñas que se arrastraban por las paredes, como figuras alargadas que desaparecían en cuanto alguien volteaba a mirar. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el segundo intento. El niño ya tenía 1 año, y esa vez, las brujas se mostraron con descaro. No se conformaron con robarlo en silencio. Aparecieron frente a su tía. La escena ocurrió cuando su madre visitaba a la abuela materna. Mientras acomodaba las cosas dentro de la casa, la tía se quedó afuera cuidando al bebé en su carreola. Todo parecía normal, hasta que levantó la vista y las vio. A unos 50 metros de distancia, 2 figuras femeninas la observaban fijamente. Una era alta y delgada, tan desproporcionada que rozaba lo monstruoso. La otra, baja y grotescamente gorda, ambas vestidas de negro absoluto. Las mujeres no se movían, pero sus voces resonaron claras en la mente de la tía. «Danos al niño, entréganoslo, o tú también sufrirás». «No lo gritaban», lo susurraban como un eco que helaba la sangre. El cuerpo de la tía se paralizó. Sintió que sus piernas no respondían y que una fuerza invisible tiraba de ella hacia adelante. El aire se volvió más pesado, como si el mundo entero quisiera empujarla hacia aquellas figuras. Ella intentó gritar, pero su voz apenas salió como un hilo de aire. A pesar del miedo, apretó los dientes y empezó a orar en silencio, pidiendo a Dios protección. El ambiente, sin embargo, no cedía. Las figuras avanzaron un paso. El suelo crujió como si algo enorme se moviera bajo la tierra. Los ojos de la mujer alta brillaban con un fulgor rojizo,
mientras la otra reía con un sonido gutural y retorcido. La tía, aterrada, se aferró al carrito del niño, sintiendo que sus dedos se entumecían. Algo rasguñaba sus brazos y piernas, aunque no hubiera nadie visible a su lado. El dolor era real, y la sangre comenzó a brotar en líneas finas sobre su piel. En ese momento una fuerza la jaló bruscamente hacia atrás, sintió un tirón en los hombros, y cayó al suelo dentro de la casa, donde su familia la había alcanzado. La puerta se cerró de golpe, como si una tormenta invisible la hubiera empujado. Cuando todos la vieron, sus extremidades estaban cubiertas de rasguños. Ella lloraba temblando, repitiendo una y otra vez: no se los quise dar. No se los quise dar. Esa noche, la familia reforzó todas las entradas con cruces improvisadas y agua bendita. Los rezos no pararon hasta el amanecer, mientras en el exterior se escuchaban pasos y risas lejanas que nadie se atrevió a asomar a confirmar. Los días siguientes fueron insoportables. El niño parecía dormir tranquilo, pero alrededor de él el ambiente se cargaba de señales extrañas. De repente, los relojes se detenían a la misma hora, los espejos se empañaban sin razón, y un olor a humo invadía las habitaciones. Algunas noches, la madre despertaba empapada en sudor. Decía haber soñado con mujeres que la rodeaban en silencio, cuchicheando entre sí, mientras extendían sus manos huesudas para arrebatarle al pequeño. Cada amanecer era un alivio, pero también un recordatorio de que la amenaza seguía latente. El padre intentaba mostrarse fuerte, pero su rostro lo delataba. A veces se le veía sentado frente a la cuna, con los ojos abiertos, como si temiera parpadear y perder al niño de nuevo. Los rezos nocturnos se convirtieron en una rutina obligatoria. Los vecinos comenzaron a murmurar. Decían que habían visto luces extrañas sobre la casa, como esferas brillantes que flotaban en el aire antes de desvanecerse. Otros aseguraban haber escuchado llantos de bebé en la madrugada, cuando en la calle no había nadie. La familia intentó guardar silencio para evitar chismes, pero el miedo se extendió. Los niños del vecindario dejaron de jugar cerca del portón, y los animales se resistían a acercarse. Era como si una frontera invisible hubiera aislado la casa del resto del mundo. El tiempo pasó y, por un momento, parecía que todo había vuelto a la calma. El niño crecía, y aunque las cicatrices emocionales permanecían en la familia, las noches transcurrían sin incidentes graves. Pero aquello solo fue una pausa antes de lo inevitable. Cuando el niño cumplió 4 años, el peligro regresó. Esa vez, ya era más consciente de lo que ocurría a su alrededor, y la experiencia quedó grabada en su memoria para siempre. Su madre estaba embarazada de su segundo hijo. La casa se llenaba de esperanzas y preparativos, pero también de un ambiente inquietante, como si las sombras observaran con más insistencia. Era como si las brujas supieran que una nueva vida estaba por llegar. Una mañana, cerca de las 6, el niño despertó antes que sus padres. Le habían prohibido levantarse de la cama, así que permaneció quieto, observando el techo, hasta que algo le llamó la atención. Una luz intensa se filtraba por las cortinas gruesas del cuarto. Lo extraño era que no parecía venir de afuera, sino atravesar la pared misma, iluminando la habitación de un modo imposible. El niño giró la cabeza y vio como aquella luz se posaba justo sobre el vientre de su madre. Era un resplandor blanquecino, demasiado brillante para ser natural, pero que no lastimaba los ojos. Sintió, sin saber cómo, que esa luz tenía conciencia. No era un reflejo ni un simple fenómeno, lo estaba observando. Primero lo miró a él, luego al vientre donde dormía su hermano por nacer, y después volvió a enfocarse en él. La sensación era perturbadora. El niño percibía que aquella entidad lo analizaba, lo comparaba, como si estuviera decidiendo a quién llevarse. Un frío recorrió su pequeño cuerpo, aunque no podía moverse ni gritar. La luz dio vueltas alrededor de la cama, lenta, como un depredador midiendo a su presa. Luego, sin hacer ruido, atravesó la pared y desapareció. El silencio que dejó fue tan profundo que dolía en los oídos. Cuando sus padres despertaron, el niño intentó contar lo que había visto, pero nadie quiso escucharlo. Temían que al nombrar la experiencia le dieran más poder a aquello que lo perseguía desde su nacimiento. Sin embargo, él no olvidó. Durante semanas enteras, soñaba con esa luz transformándose en un rostro de mujer, sonriente, con dientes afilados y ojos hundidos. Al despertar, el recuerdo era tan vívido que juraba seguir viéndola en las esquinas del cuarto. Los animales también reaccionaban,
Los perros de la cuadra aullaban en dirección a la habitación del niño, y los gatos huían como si algo invisible los persiguiera. Era evidente que lo que había ocurrido no era producto de la imaginación. La abuela paterna, temiendo por la seguridad de sus nietos, recomendó apresurar el bautizo. Decía que sólo así se rompería el interés de las brujas, o al menos se disminuiría su fuerza sobre los niños. La familia no dudó en obedecer. La ceremonia se organizó con rapidez, casi en secreto. Los rezos fueron intensos, y el ambiente en la iglesia se sentía cargado, como si algo invisible hubiera entrado junto con ellos. Varios asistentes aseguraron sentir un viento helado que recorría los pasillos. Durante el momento del agua bendita, el niño lloró con una fuerza inusual. El sacerdote comentó que era normal, pero algunos notaron que la llama de las velas se agitaba violentamente, como si luchara contra una corriente invisible. La familia regresó a casa con una mezcla de alivio y temor. Sabían que el bautizo era un escudo, pero también que el enemigo al que se enfrentaban no se rendiría tan fácilmente. Las noches volvieron a ser largas y vigiladas. El niño, ya con más conciencia, comenzó a vivir con miedo constante. Aunque jugaba como cualquier otro, al caer la noche su mirada se perdía, esperando que algo se manifestara otra vez. Era como si supiera que lo estaban acechando. Los padres hicieron todo lo posible por protegerlo, pero la familia entera sabía que aquello era solo el principio. El pacto del abuelo había abierto una puerta, y cerrarla no sería sencillo. Desde entonces, las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban ver siluetas femeninas rondando la casa, otros escuchaban pasos sobre el techo. La familia había quedado marcada, y el niño era el blanco principal. Así terminaba la primera etapa de su vida en 3 encuentros, 3 intentos de arrebatarlo. Pero lo más aterrador no era lo que ya había vivido, sino lo que aún estaba por venir. Las brujas no olvidan, y una deuda oscura nunca queda sin cobrar. Con el paso de los años, el niño creció, pero las cicatrices invisibles permanecieron. Aunque intentaba llevar una vida normal, siempre sentía que algo lo observaba en la penumbra. Era como vivir con una sombra pegada a la piel. Las noches nunca fueron iguales. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien respiraba sobre su rostro. Otras, sentía que lo llamaban por su nombre en un susurro que no pertenecía a nadie en la casa. Los padres, agotados, intentaban protegerlo con oraciones y símbolos religiosos. Cruzaban las ventanas, dejaban Biblias abiertas y colgaban medallas en su cuello, pero los fenómenos no se detenían. En varias ocasiones, la madre despertaba gritando porque veía figuras al pie de su cama, sombras femeninas, encorvadas, con manos alargadas, que desaparecían apenas encendían la luz. Nadie más las veía, pero todos sentían el frío que dejaban. El niño comenzó a evitar los espejos. Decía que, al mirarse, no siempre veía su propio reflejo. A veces aparecían detrás de él rostros deformes de mujeres que lo observaban con odio. La familia trató de mantener en secreto estas experiencias, pero los vecinos notaban que algo extraño ocurría. Algunos aseguraban ver luces encendidas hasta la madrugada, y otros escuchaban llantos que salían de la casa cuando todos ya dormían. Una tía, incrédula, decidió quedarse una noche para comprobarlo. Al caer la medianoche, escuchó pasos arrastrados en el pasillo. Al abrir la puerta, encontró huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo con pies deformes. Nadie se atrevió a seguirlas. Las huellas desaparecían justo frente a la cuna del nuevo bebé. Era como si alguien hubiera entrado a reclamarlo, y al ser descubierto, se desvaneciera en el aire. Ese evento confirmó lo que ya sabían: en el pacto del abuelo aún estaba vivo. Lo que había comenzado con el primer niño no terminaría fácilmente. La deuda seguía abierta, y la oscuridad insistía en cobrarse lo que le pertenecía. El niño Mayoere empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con mujeres encapuchadas que danzaban alrededor de un fuego, murmurando su nombre. Siempre despertaba al llegar el momento en que una de ellas extendía los brazos para cargarlo. Al contar sus sueños, los adultos se estremecían. Eran demasiado similares a los relatos de brujería que circulaban en el pueblo. Era imposible que él, tan pequeño, conociera esos detalles. Una noche de tormenta, los fenómenos alcanzaron su punto más alto. El viento azotaba las ventanas, y dentro de la casa se escuchaban golpes en las paredes. Los crucifijos se movían solos, como si fueran empujados por manos invisibles. El padre salió con valor a revisar el patio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sobre el portón,
3 figuras negras lo observaban desde lo alto. No tenían rostro, solo siluetas con ojos brillantes que resplandecían entre los relámpagos. Corrió hacia adentro y cerró la puerta, sabiendo que aquellas presencias no eran humanas. El niño Mayoere lloraba sin control, repitiendo que las mujeres habían regresado por él. La abuela, con lágrimas en los ojos, confesó la verdad. El pacto del abuelo había sido con brujas, y lo que ellas reclamaban no era dinero ni bienes, sino sangre de descendientes. Ese conocimiento cayó como un peso insoportable sobre todos. Ya no era un misterio lo que ocurría, era un legado maldito que pasaría de generación en generación. El miedo se transformó en resignación. A partir de esa noche, la familia vivió con la certeza de que jamás podrían librarse por completo. El niño se convirtió en el centro de vigilancia y protección. Todos sabían que su vida estaba marcada desde el nacimiento. Los ataques no siempre eran directos. A veces eran susurros en la madrugada, otras, objetos que caían sin explicación. Pero lo más aterrador era la sensación constante de que alguien lo observaba, incluso a plena luz del día. Cuando cumplió 7 años, volvió a tener una visión. Esta vez no fue una luz, ni sombras, sino la figura de una mujer alta, delgada, vestida de negro. Estaba parada en la esquina de su habitación, sonriendo con malicia. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos, ella se hubiera ido. Pero cuando lo hizo, la mujer seguía ahí, más cerca que antes. El niño perdió el conocimiento esa noche. Al despertar, lo rodeaban sus padres, desesperados, convencidos de que las brujas habían intentado llevárselo una vez más. Era un ciclo interminable. La familia acudió a pastores, sacerdotes y curanderos. Cada uno ofrecía oraciones, bendiciones o rituales diferentes, pero todos coincidían en algo. Había un lazo demasiado fuerte con lo oscuro. Algunos intentaron cortar ese vínculo, pero las consecuencias fueron terribles. Uno de los curanderos enfermó gravemente días después, sin causa aparente. Otro abandonó el caso tras ver sombras rodeando su propia casa. El niño aprendió a vivir con miedo. Creció sabiendo que no podía confiar en la calma, porque siempre era el preludio de otro ataque. Cada silencio se sentía como la respiración contenida de alguien acechando. Sus familiares lo protegían, pero también lo regañaban cuando preguntaba por qué le ocurría solo a él. Le decían que no debía buscar respuestas, porque cada pregunta era una invitación para que ellas volvieran. El tiempo avanzó, y la familia se acostumbró al terror. Era como convivir con una enfermedad incurable. Aprendieron a sobrevivir, aunque nunca a sanar. Las brujas no se presentaban siempre con violencia. A veces solo dejaban señales en un pájaro muerto en el patio, un susurro en la ventana, una vela que se apagaba sola. Pequeños recordatorios de que seguían ahí. El niño, ahora un joven, intentó ignorar el pasado, pero cada tanto, sueños y visiones regresaban, recordándole que nunca estaría libre del todo. El pacto del abuelo aún lo perseguía. Con el paso de los años, entendió algo que lo heló por dentro. A las brujas no lo habían dejado porque fueran vencidas, sino porque esperaban el momento oportuno para reclamar lo suyo. Y ese momento podía ser cualquiera. Una noche cualquiera, una madrugada silenciosa, un instante en que bajara la guardia. Los familiares más ancianos aseguraban que mientras viviera protegido por la fe, estaría a salvo. Pero todos sabían que la fe podía flaquear, y ellas siempre esperaban las debilidades. El recuerdo de aquellas noches lo acompañó incluso en la adultez. Nunca pudo dormir completamente tranquilo. Cada crujido, cada sombra, cada corriente de aire le recordaba lo vivido. Ahora, al contar su historia, muchos creen que exagera o que inventa. Pero quienes conocen a su familia saben que los rasguños, los gritos y las luces nunca fueron producto de la imaginación. Las brujas lo habían marcado desde que tenía 6 meses, y aunque sobrevivió a sus intentos, el miedo nunca lo abandonó. Era como una deuda invisible que lo seguía donde fuera. Hoy, ya adulto, confiesa que a veces despierta con la sensación de que alguien lo observa, que en los espejos, de reojo, aún distingue sombras femeninas, y que cada tanto sueña con la luz atravesando la pared. Lo más aterrador es que no siente que todo haya terminado. Al contrario, piensa que su verdadera lucha apenas comienza, porque las brujas nunca olvidan y nunca perdonan. El pacto de su abuelo no solo lo condenó a él, sino a toda la descendencia, sus hijos, sus nietos.
todos estarían marcados. El legado de oscuridad apenas se transmitía a la siguiente generación. El miedo se convierte entonces en herencia, y con cada nuevo nacimiento, la pregunta regresa. Vendrán otra vez a reclamar lo que creen suyo. La familia sigue en alerta, mantienen la fe viva, rezan cada noche, y aún evitan hablar demasiado del tema. Temen que al pronunciar sus nombres, vuelvan a aparecer. Pero las señales nunca se han ido por completo. Una risa a lo lejos, un suspiro en la madrugada, un objeto que cambia de lugar, pequeñas advertencias de que la historia aún no termina. Los descendientes crecen sabiendo que no deben tentar a la oscuridad, que las brujas siempre están cerca, esperando un error, una grieta en la fe, y que basta una sola noche para que todo se repita. El protagonista lo resume en una frase aterradora: ellas me querían desde que nací, y sé que aún me quieren, porque lo oscuro no se rinde, ni se olvida, ni perdona, solo espera. Y mientras espera, observa. Hoy, contar esta historia no es un alivio, sino una advertencia. No todo lo que se hereda es visible. Algunas familias cargan cadenas que nadie más puede ver, y este relato es una prueba de ello, de que los pactos oscuros no terminan con la muerte del que los hizo, sino que persiguen a la sangre entera. Así que si alguna vez escuchan risas femeninas en la madrugada, o sienten que alguien los observa entre sombras, recuerden estas palabras: ellas nunca se han ido. Tal vez no las vean, tal vez piensen que son solo sueños, pero lo cierto es que siguen rondando, esperando a su próxima víctima. Y si esta historia les ha helado la sangre, piensen que no es ficción, es real, y sigue ocurriendo. Por eso, si quieren seguir escuchando relatos como este, que mezclan lo real con lo sobrenatural, los invito a no apartarse de este canal. Cada historia puede ser la próxima advertencia que salve una vida. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en este viaje por lo desconocido, porque mientras más sabemos del misterio, más preparados estamos para enfrentarlo. Y recuerden, a las brujas nunca olvidan. Nippet.